visto entonces que el matrimonio como tal es un pacto solemne, un juramento delante de Dios. Y así tenemos que verlo, es un compromiso muy solemne. Y la vez pasada pues hablamos del matrimonio y de lo que pudiera deshacer un matrimonio, que es un negocio válido. Pero ahora hay algo que no mencioné y que quisiera aclarar, por si alguien tuviera dudas. Sí, la Sagrada Escritura nos habla de la posibilidad de separación cuando el incrédulo quiere separarse, y eso está ahí en 1 Corintios 7, no se abordó, pero la Biblia dice, si el incrédulo quiere separarse, que se separe. Ya eso es un caso que no vimos entre las cosas que estábamos hablando, pero aquí estamos y esperamos que los que están escuchando esto son creyentes y no albergan la idea de un divorcio ni de una separación que es contraria a Dios. Bueno, seguimos en para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ilustración, entonces, volvamos a esa ilustración de una construcción. Están construyendo una casa, un edificio, es el ideal. Que yo llegue y vea la construcción y vea a los que están construyendo silbando contentos, pegando blocos, otro calando, uno cantando, otro silbando contentos. Qué bonito. Estamos hablando entonces de los problemas de la convivencia. Problemas de la convivencia que pueden llegar al extremo de que aquellos que están supuestamente construyendo juntos no desean ni verse, menos tener alguna expresión de afecto. Cuando se ha dado lugar al enemigo a causa del pecado, esos constructores tienen un mal sentimiento el uno hacia el otro y ya, como digo, ni siquiera quieren verse, mucho menos tener expresiones de afecto. ¿A qué me refiero? Abrazos, besos, palabras bonitas, lo que debe existir en el trato entre estos constructores, que son principalmente los cónyuges. Eso ocurre cuando albergamos el pecado del enojo en el corazón. Una de las cosas que nos lleva poco a poco hacia el pecado del enojo es una autopercepción equivocada sobre nosotros mismos. Lo que voy a explicar es que usted se valora a usted mismo y tiene un concepto equivocado. Entonces comienza a creer que usted no tiene lo que merece, porque usted se cree, voy a usar la frase, la gran cosa. Entonces ve una disparidad en su pareja. Esto es dañino. Y hay hombres que así se comportan y hay mujeres que así se comportan. La Sagrada Escritura nos dice en Romanos 12:13: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida del don, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Si en cualquier trabajo, si la gente llega con esa actitud de agradezcan que yo trabajo aquí con ustedes, son privilegiados al tenerme aquí como un trabajador, eso va a generar problemas, porque eso, no lo digo, sus actitudes demuestran a los demás que cree eso. Superior a ellos, que ellos deberían estar agradeciéndole a Dios que yo trabajo con ustedes aquí. Esa es la actitud de muchos en el matrimonio y en la casa.
Y esa es una actitud que a veces desde el noviazgo se tiene que ir revisando, y por eso es que es tan necesario ese tiempo de consejería prematrimonial en la que los guiamos a ver si es que él tiene esa actitud. Ya habíamos hablado un poco de eso en el pasado, lo vuelvo a recordar. No, él tiene que venir diciendo: estoy agradecido que me dijo que sí, y ella, estoy agradecido que él me pretendiera. Pero porque no tienen esa actitud, sino que hay una actitud de orgullo y se creen la gran cosa, llegan al matrimonio con esa actitud contraria a lo que leemos en Romanos. No, usted tiene que sentirse con humildad, privilegiado. ¡Qué dicha! Me dieron trabajo aquí en esta construcción, voy a hacerlo lo mejor posible. La decepción entonces también es esa, porque usted esperaba gran cosa. Usted esperaba algo mejor, yo me merecía algo mejor que esto. O bien pudiera ser que en medio de la construcción haya decepción por resultados adversos, a pesar de que dices: estoy haciéndolo todo lo mejor que puedo, pero no veo resultados, y eso me genera una cierta frustración. Esa frustración de decir: estoy esforzándome, pero no veo resultados. O sea que hay un pecado también ahí de impaciencia. Hay decepción entonces por las personas con las que usted está o le tocó trabajar. Y ese es el asunto. Así como soberanamente usted no escogió la familia, usted no le preguntaron antes de nacer: ¿quiere usted nacer en esta familia o en esta otra? Dios le asignó a usted una familia. Esa es la soberanía de Dios. También así deberíamos ver nuestro matrimonio y nuestra familia. Es que lo que me asignó Dios como colaboradores en esta construcción. Si viéramos esto así, entonces no nos decepcionamos, sino que lo tomamos como reto. Me tocó trabajar con ella y con ella voy a trabajar, y ella me tocó ayudarle a porque cuando no es así, comienzan esos problemas de comparaciones como que son tan ofensivas, y mujeres diciendo: dichosa aquella, dichosa mi prima, dichosa mi hermana, que el esposo es así y así, no como yo. Y todo eso genera, esto estoy diciendo, son las cositas que van alimentando el enojo. Y el enojo se va a expresar de diferentes maneras. El enojo se manifiesta con palabras indebidas. El enojo se manifiesta, a veces no dice nada, pero cambia su semblante. Se nota que no está bien. Porque albergamos un rencor interno. No decimos nada, todo está bien. ¿Qué pasa? No, todo está bien, y el corazón está lleno de resentimiento, y es pecado. Detrás del enojo siempre está falta de amor y orgullo, porque el amor cubre multitud de faltas, y es con amor que vemos a esa persona que tiene tantas deficiencias, y es con amor que nos tienen que ver a nosotros. Mire a su esposo y véale las deficiencias y ámelo. Mire a su esposa y reconozca sus deficiencias. No es que usted diga ella es perfecta, porque no es cierto, pero ámela. Ámela así a pesar de esas deficiencias. Miren, estuve revisando que hasta vean si este problema del enojo que se guarda ahí y que se manifiesta, sea con palabras, actitudes o bien con un rencor guardado ahí. Hay una clínica muy famosa, ustedes la habrán escuchado, se llama la Clínica Mayo. Es una famosa clínica, de un hospital famoso en Estados Unidos. Pues esa clínica está ofreciendo cursos para manejo del enojo. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Es tan evidente que el enojo es un problema que hasta que nadie, o sea, eso no es una clínica cristiana, es un hospital, pero que se dan cuenta de lo dañino que es el enojo para incluso la salud de las personas. Y entonces comienzan a dar un curso para manejar el enojo. La medicina para este problema es más de Cristo. Suena bien, pero mis estimados, yo les digo, ¿lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que de verdad la medicina para ese enojo que le carcome el corazón es Cristo y más de Cristo?
Porque ese enojo, cuando no se controla, va a tener unos resultados terribles. Entonces, viene el enojo y se apodera y comienza a dominar y vienen las discusiones pecaminosas. Y digo pecaminosas porque discutir en sí mismo no es pecado. Discutir se supone que es, yo me siento con el pastor Randall y él me dice sus argumentos, yo le digo los míos, estamos en una discusión, pero ni nos estamos ofendiendo, ni odiándonos, ni nada, estamos discutiendo un tema, eso es discutir. Nosotros entendemos discutir como pegarse gritos el uno al otro, y eso no es. Se vuelve entonces un pecado. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Efesios 4:31. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La manera que nos dice Dios que tratemos con el enojo es quítelo. Claro, en esa frase, quítelo, tengo que después reconocer, pero no puedo. Quiero quitarlo, pero no puedo. Pero la tarea es quitarlo y vamos a hacer lo que sea para quitarlo. Quítese de vosotros la amargura. No puede usted responder con dulzura. No puede tratar al otro con dulzura. Hay amargura en su corazón. ¿En cómo lo llama? ¿En cómo? Hay maneras de llamar a los hijos, al esposo. Hay maneras de llamar a la esposa y a los hijos. Dulzura es lo contrario de amargura. Entonces hacemos lo contrario. ¿Cómo se pelea la batalla espiritual? Haciendo lo contrario de lo que el enemigo quiere que yo haga. Entonces vamos a contrarrestar esa amargura con dulzura. Las primeras veces que usted pelee esa batalla se va a sentir hipócrita, porque usted todavía guarda enojo en su corazón y le dijo mi amor. Pero tiene que hacerlo en fe. Es su esposa, es su esposo. Ámelo. Hay que quitar la amargura, hay que quitar el enojo, hay que quitar la ira, hay que quitar la gritería. No se grita, no se le habla con tono feo a nadie, ni a los hijos, ni a nadie. Mire, hasta yo se lo digo, ni a las mascotas. No hay que gritarle a nadie. Maledicencia y malicia. Hablar mal de nadie. Pongámoslo como meta. No hablaré mal de nadie. El enemigo quiere hacerle pensar que no, yo estoy hablando mal, es que es por el bien del hermano. No hable mal de nadie, ore, dígaselo a Dios. Porque es un daño, no se puede construir así. Y vean que tiene aplicaciones a la misma iglesia también, porque aquí estamos construyendo algo, somos edificadores, somos parte de esta edificación también. El enojo daña al ofensor y daña al ofendido. Pero ¿saben qué? No hay manera de devolverse. Eso es lo que quisiera que entendamos para que no cometamos el error, porque una vez que usted ofendió, no hay manera de devolverse, aunque se arrodille y pida perdón y diga, yo no quise decir eso, ya lo dijo. Entonces, cuidemos nuestra lengua. Por eso el versículo que escogí como inicio es, acostúmbrese a oír bastante. Cuidado con lo que habla y no se enoje. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No hay manera de retroceder, así que cuide sus palabras. Miren, esto del enojo es tan tremendo, este pecado, que gente externa, terceros que no tienen que ver nada con el pleito, son afectados. Un ejemplo, usted ve en la calle dos personas que un problema de esos de carretera, que el otro se adelantó, que no puso la señal y se ponen enojados y se salen del carro y ya se van a dar del golpe. Y uno dice, pero ¿era esto tan grave para llegar a ese punto de decirse las cosas que se dijeron y de irse a los golpes? ¿Saben qué? No era tan grave.
Pero alguno de ellos, o los dos, ya venía enojado por otra cosa. Salió enojado de su casa posiblemente. Y aquel enojo lo lleva ahí, y en cualquier momento otro que no tenía nada que ver con la razón de su enojo, paga las consecuencias. Y entonces le responde con esa grosería y a alguien que no tenía que ver. Realmente él con el que estaba enojado era con su esposa o con sus hijos, con quien sea en casa. Y no hizo, se fue furibundo de la casa, y alguien después en su día paga las consecuencias. Entonces pensemos en esto, es un pecado muy serio donde puede haber víctimas secundarias que ni siquiera tenían que ver. ¿Por qué? Por ese enojo reprimido. Hay un enojo reprimido. Ahí está enojado, no ha dicho nada, se ha aguantado todo, pero sigue enojado en su corazón. Usted necesita a Cristo. Cristo alivia eso. Tiene que creer que Cristo alivia eso y que le va a dar paz. Nuestros hermanos en aquella primera iglesia primitiva tenían razones de sobra para estar enojados. A los cristianos de los primeros tiempos los trataban muy mal. A veces, según dice la carta a los hebreos, hasta les confiscaron sus propiedades. El maltrato era... Ustedes conocen que uno de los, no sé si conocen, pero se los comento, uno de los grafitis más antiguos que se encuentran en las catacumbas en Roma es una burla a un cristiano que tiene una cruz y alguien crucificado en la cruz, y ese que está crucificado en la cruz tiene cara de burro, de asno. Y ponen a alguien debajo de la cruz, arrodillado, y entonces la persona pone al examen, adora a su Dios. Eso era una burla. Así vivían nuestros primeros hermanos, ofendidos constantemente, maltratados, perseguidos. Ellos tenían razones para estar enojados. A nosotros nos va realmente muy bien en cuanto a tantos derechos que hoy hay, que la gente de antigüedad ni se imaginaba que eso iba a llegar a ser un derecho humano. No, había mucha crueldad, muchas injusticias, y en esas épocas nuestros hermanos que pudieran tener, como les digo, derecho de enojarse, no vivían enojados, aprendieron estas reglas. Y terminando la historia de ese, que es muy, muy hermoso para mí, ver es un grafiti de alguien que se está burlando de Alexámeno, que adora a su Dios. Pero después en el mismo lugar alguien más escribió: Alexámeno fiel. Así es como respondían a la burla, diciendo: Alexámeno lo que es fiel, él tiene fe verdadera en Cristo. Entonces, cuando nosotros recibamos, si nosotros entendiéramos que nosotros no recibimos ni la mínima parte del desprecio, del maltrato que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió y que Él no tenía por qué sufrirlo, nosotros, ¿qué nos creemos para pensar que nadie puede hacerme ni un mal modo porque ya estoy ofendido? Y así en las relaciones, aquí y en la casa donde estamos hablando de construir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nuestros hermanos hicieron. Todos lo recibían como de parte de Dios. Y ellos decían: si tengo que pasar por esto, lo recibo de parte de Dios. ¿Recuerdan una vez que el rey David iba huyendo de su hijo Salomón porque su hijo Salomón se levantó contra él? Y él iba huyendo con algunos de los suyos. Y un hombre llamado Simei lo maldijo. Y cuando iba él en aquella travesía, dice que el hombre lo maldecía y le tiraba piedras y hizo algo horrible. Y uno de los de su ejército le dice: yo a este lo voy a matar. ¿Cómo responde David? Déjalo, porque si maldice, Dios le ha dicho que maldiga. Es decir, por algo él está haciendo eso. Esto yo lo recibo de parte de Dios. Algo me está enseñando Dios con esto, yo esto me lo tengo merecido,
algo. Él no actuó de esa manera vengativa, sino que él dice, déjalo. Así debemos aprender. Pero en la casa no, nadie quiere dejarse la mínima cosa. Porque el consejo del mundo es no se deje. Ese es el consejo del mundo, ese es el consejo de las amigas. No se deje, vaya al INAMU. Pero miren, hermanos, y no estamos hablando de estar propiciando el maltrato de nadie. No, jamás. Lo que estoy diciendo es que tenemos una situación ahora que por la mínima cosa la gente se ofende y hacen un pleito de ello. No, las relaciones entre nosotros y entre los creyentes, se supone, como les digo, que aquí hay creyentes, son relaciones de respeto, de mucho respeto, de amor. Entonces vamos a ver qué nos dice él de la receta para manejar esto, el enojo. Entonces él sigue diciendo, por esto, mis amados hermanos, pero ¿por esto qué? A veces nosotros empezamos un versículo así y no estamos viendo su contexto. Dice, por esto. Y les pregunto, ¿por qué? El versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, amados míos, la base de nuestra conducta tiene que ser nuestra comprensión de quiénes somos nosotros. Y ese es el problema de muchos, que tratan de vivir como cristianos, pero no son cristianos, no han nacido de nuevo, por eso les cuesta tanto. Pero si usted es nacido de nuevo, aquí dice, por la voluntad de Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si ustedes y yo apreciáramos lo que es ser primicias de sus criaturas, tendríamos ahí todo el estímulo para ser como deberíamos ser. Porque cuando viene la tentación al enojo y a la ira, yo recuerdo, no, Él me hizo nacer por la palabra de verdad, para que yo fuera primicia, y si soy primicia no soy como los demás, no tengo que estarme dejando vencer por el enojo. Por esto, ahora sí, entendiendo eso, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír. ¿Escucha usted, hermano, a su esposa y a sus hijos? ¿Los escucha? ¿Toma tiempo para escucharlos? Yo sé que todos estamos ocupados, cansados o lo que sea, pero ¿qué tan frecuentemente dice? ¿Qué dijiste? Ella hable y usted ni estaba prestándole atención de nada. Tome tiempo para prestar atención a su esposa y a sus hijos. No los ignore. Y mujer, ¿escucha usted a su esposo? Lo interrumpe, no ha terminado el de hablar y ya usted tiene su argumento. Y esto para todos, los niños también, todos, hijos, padres, espérese, escuche a la otra parte y después de que escuche y analice, usted si tiene algo que decir que es útil, lo dice, y si no, no siempre tenemos que dar nuestra opinión. Qué triste es esto de las redes sociales en las que la gente cree que es su deber estar dando su opinión para todo. Mire lo que puso le voy a contestar. ¿Por qué tiene que usted estar contestando? Deje los demás. Pero hay gente que no se puede esperar y tiene que estar contestando. Vuelvo a decir, no tenemos por qué estar dando nuestra opinión de todo. A veces es mejor reservarnos y no tenemos que estar interrumpiendo a las personas cuando hablan. Analice los argumentos con paciencia antes de, entonces, emitir opiniones. Entonces, escuché, lo pensé. Yo sé que es un ejercicio de paciencia, pero yo lo he visto que es lo mejor. Es más, hasta después, cuando usted ya pensó bien, dice, de aquello que me dijiste, ya estuve pensando. ¿Ve? Estuvo pensando. Y en ese pensar también está su oración, Señor. ¿Cómo debo analizar esto? ¿Cómo respondo? ¿Qué será lo mejor? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero para que esto pueda ser así, porque tenemos que saber manejar la lengua.
y no entrar, como les decía, en discusiones necias. Iglesia de Dios, yo les ruego, sobre todo los que son miembros de esta iglesia, no entren en discusiones vanas, mucho menos en foros públicos. Dios no nos ha mandado a eso, eso es un terrible testimonio. La gente nos está viendo, se los pongo más prácticamente. Usted tiene una discusión en su hogar, ¿por qué tiene todo el vecindario que saber el problema que usted tuvo? Se dijeron de todo y se dieron cuenta todos. Pues eso es parecido a lo que pasa con los que se ponen a discutir por Facebook o por las redes. ¿Por qué tienen los demás que ver la discusión de dos hermanos? Lo que tenían que hacer, si había algo que discutir, es ponerse de acuerdo y decir, deberíamos reunirnos para hablar de ese tema, si es que es tan importante y si es que había la oportunidad. Si no, no entrar en ello. En las casas igual. ¿Será posible que se den discusiones en un hogar cristiano que alguien fuera de ese hogar se dio cuenta? Eso es pecado y es un terrible testimonio y hay que arrepentirse, porque si no volverá a suceder. Nadie tiene por qué estarse enterando. Todo se habla con decencia, con esas discusiones muchas veces son necias. Jamás decir algo que sea ofensivo, jamás comparaciones, jamás palabras groseras como eres un inútil o eres una, etcétera, ni a los niños, ni a la esposa, ni a nadie tenemos que estar ofendiendo. Pero por otro lado, nosotros mismos no debemos ser fáciles en tomar ofensa. Usted va manejando y alguien dijo algo, lo que sea, lo trató mal. ¿Y qué? ¿Por qué usted tiene que responder? Y de por sí respondiendo, ¿qué? ¿Qué ganó? Es que no. Nosotros tenemos que creer la Biblia y decimos que la creemos, pero no parece que la creamos, porque Romanos 12 dice, dad lugar a la ira de Dios, no os venguéis vosotros mismos, no paguéis a nadie mal por mal. Pero se viven en las casas vengándose unos de otros y pagando mal por mal. No, voy a pagar con bondad, con perdón. Es Romanos 2 el que me dice cómo debo yo vivir como cristiano. Son deberes. ¿Cómo es que se dan esas discusiones que lleguen al punto de que una persona calle a la otra? Es decir, le tenga que decir, cállate ya. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando se ha llegado a ese punto? Algo muy malo, para que una persona tenga que llegar al punto de sentir, ya no soporto, cállese ya. Esas son cosas pecaminosas con las cuales, si eso no se arregla, no van a poder construir bien y Dios se los va a demandar. Pero puede construir, aprender estos preciosos consejos y comenzar a construir de la manera correcta, hablar con verdad, hablar con sinceridad. Volviendo a lo de las redes, yo he tenido varias experiencias con matrimonios que en las redes dan una imagen de que parece que son el matrimonio perfecto. Y se dicen bueno, y esa es una de nuestras tendencias, aparentar. Eso que sale ahí en las redes no es la realidad. Vaya a esa casa y viva con ellos un poquito para que vea que no es así. Entonces, tenemos que dejar eso. Al que tenemos que quedarle bien es a Dios. ¿Cuánto se nos olvida eso? Cuando aquí dice la Biblia que tenemos que ser tardos para airarnos, tenemos que pensar en nosotros mismos y evaluarnos. Yo quisiera que cada uno de nosotros haga este ejercicio. Yo lo he hecho, hermanos, y me ha servido mucho. En cualquier cosa que usted está enfrentando, de deficiencias en la construcción, de pecados con los que usted está luchando, de situaciones familiares, de lo que sea en la iglesia. Usted orando, imagínese en ese momento y usted diga, yo voy a orar en este momento como si hoy es el día del juicio. Hoy estoy delante de Dios. Es decir, yo estoy a solas con Dios. ¿De qué me sirve fingir? Nada de lo que yo diga me va a hacer
convencer a Dios de nada, porque Dios sabe todo lo que hice y lo que dije, y Él sabe por qué lo dije y lo hice. Entonces yo me necesito presentar ante Dios y decirle: Dios mío, yo aquí no puedo ni fingir ni pretender nada. Sabes todo lo que pienso, lo que siento, todo. Y eso le va a ayudar para que cuando usted evalúe esa situación que se dio en su casa, usted diga: soy culpable. No lo manejé bien, soy culpable. Si no, usted sigue albergando que la culpa es del otro y del otro y del otro, y no reconoce su pecado. Y lo que pasa es que si no reconocemos nuestro pecado, no hay perdón. Pero esa es la linda noticia: si usted reconoce su pecado, tenemos un Dios amoroso y perdonador. Pero por otro lado, entonces, una vez que usted hace eso, ese examen, y ¿tendrá usted la valentía y la capacidad de ir a decirle al otro: perdóneme, te pido perdón? Cuando la gente a veces pide perdón, comienza a dar una serie de excusas. Te pido perdón, pero es que usted sabe que ya está mal. No, se pide perdón y ya. No debí decir lo que dije, no debí hacer lo que hice, ya, es perdón, ya no más, no hay más explicaciones. Pero sí es bueno, para ir concluyendo, que nos detengamos y verifiquemos las razones de nuestro enojo. Siempre he dicho esto y rápidamente lo vuelvo a repetir. La gente encuentra justificación en aquel versículo de Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, y piensan que es permisible el estarse airando, pero no. Piense, ¿cuál es la razón de su enojo? Porque solamente si su enojo es provocado por el celo divino, por una injusticia, porque el nombre de Dios está siendo ofendido, entonces no es pecado, porque es como el enojo de Cristo cuando profanaron el templo. Pero todas las demás veces es pecado. Entonces usted se detiene, verifica la razón de su enojo, clama a Dios para que le dé victoria sobre el enojo. Y cuando usted hace eso, después se da cuenta: la verdad es que no era para tanto. ¿Cómo pudimos hacer de algo que no era para tanto un pleito lleno de enojo? Unos versículos que deben anotar y tener presente todos. Salmo 37:8. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. Es lo mismo que leímos quítense de vosotros. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es malo ofenderse, es malo pelear, es malo gritar, es malo. No le dé oportunidad al enemigo. Salmo entonces 37:8 dice: deja la ira. ¿La va a dejar? Deja el enojo, deséchelo. Proverbios 15:1, ya lo habíamos visto, aprendámoslo de memoria, hermanos, aprendámoslo de memoria para que el Espíritu Santo nos lo traiga en recuerdo cuando estamos siendo tentados a responder feo. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Aprendamos a responder de una manera respetuosa, dulce, y quitemos toda aspereza. Cuando le hemos leído aquí en Santiago 1:19, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Yo quisiera que también pensemos, ¿es pronto usted para oír la palabra de Dios? Porque aunque sí estábamos hablando de escuche a su esposa, escuche a su esposo, a sus hijos, aquí se predica. Mis hermanos, les voy a abrir el corazón de la frustración de los predicadores. El predicador viene, se prepara, estudia el texto, ve de qué manera explicarlo lo más claro posible, le pide a Dios: Dios mío, dame ilustraciones, ¿cómo se los hace? Su mejor esfuerzo, siempre débil, siempre con defectos, pero hace su mejor esfuerzo y llega y da la palabra y la gente la recibe y es como si no les hubieran predicado nada, hacen como siempre habían hecho.
Eso es de las frustraciones más grandes y de las que nos hacen ver que no está en poder del predicador, ni que el predicador más excelente es el que hace la obra, solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y usted lo necesita. Necesitamos al Espíritu Santo para ser prontos para oír la palabra de Dios. Todo hombre sea pronto, como dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Miren, el problema de la ira no es un problema de algunos cuantos. Yo, haciendo este sermón, tuve tentación a la ira. ¿Por qué? Porque a veces no me sale y hay una tecla que toco y no sale la letra. Es que hasta las mínimas cosas nos hacen. ¿Por qué estarse enojando? Hay una tendencia en nosotros a enojarnos por lo que sea, por la más mínima cosa. Y miren que les decía al principio que lo lindo es ir y escuchar gente contentos haciendo la labor, uno silbando, otro cantando. Pero ustedes saben que nuestro corazón es tan engañoso que hay quienes hasta silban y cantan para callar su conciencia. Y ellos fueron los que hicieron mal y después están como si nada cantando y el otro sufriendo lo que usted le acaba de decir, la ofensa, y él como si nada, cantando y silbando. Entonces, entendámoslo bien. Ese cantando y silbando es con una limpia conciencia. Que se diga, estoy aquí sirviéndole a mi Dios, construyendo de la mejor manera posible. Y cuando venga el maestro de obras y me dice, no, así no, necesitas hacerlo de esta manera. Perdone, creí que así era, lo volvemos a hacer. Cuando las cosas no salen, la gente se prueba en su paciencia. Sobre todo cuando uno se pone a hacer cosas que uno no sabe hacer. Se los digo yo. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ya lo he hecho 6 veces, no me sale, me sigue saliendo mal. Bueno, hágalo hasta que le salga bien. Sí, parecen requerimientos muy allá, pero es lo que la Biblia dice. Si ustedes y yo creemos en este santo libro de Dios, que es el plano de construcción, dejemos la ira y el enojo y vamos a aprender a construir en armonía, con amor, con paciencia. Dios nos ayude y Dios nos perdone. Tenemos el receso, hermanos. Dios los bendiga.